Me metí con lo que no me podía meter, las drogas y el comunismo, ha dicho nuestro distinguido invitado de esta noche, don Antonio Escotado, que solo pretende contar la peliculita, según ha dicho. Un día pareció que se aferraba a un dogma, otro día decidió comenzar una introspección que llega hasta estos días, y así seguirá, porque dice don Antonio que sigue queriendo saber. La curiosidad es su sostén. Nuestro invitado de esta noche, Antonio Escotado Espinosa, nació en Madrid en 1941, es hoy uno de los intelectuales más respetados del mundo. Su mayor obra, Historia General de las Drogas, ahora hay una también extraordinaria, Los Enemigos del Comercio. Don Antonio, muchas gracias por el privilegio de contar con usted. ¿Cómo le va? Va muy bien, mi primera vez que vengo a Montevideo, pero vamos, qué ciudad más bonita. ¿Le gusta Montevideo? Qué arbolada, bueno, qué bonitos barrios. Hombre, no sé si la conozco toda, pero lo que conozco está muy bien. Lo han tratado bien. Bueno, vamos a comenzar con esto de las drogas. Legalizarlas no, normalizarlas sí. No, el experimento fue prohibir. Yo, por ejemplo, cuando me puse a hacer Historia General de las Drogas, que hace ya mucho tiempo, estuve 10, 15 años trabajando el asunto incompartidamente, estaba convencido de que siempre había sido un problema. Y para mi estupor, después de estudiar la legislación egipcia, mesopotámica, griega, romana, se fue hasta me Hammurabi, encontré ¿no? con que no había sido nunca ningún problema. O sea, que el problema con las drogas empezó realmente a principios del siglo XX. O sea, que en realidad cumple ahora 103 años. ¿Y justo 103? Claro. ¿Y por qué considero que esta salida que encontró Uruguay es una ridiculez? Bueno, es que no estoy muy enterado. Me han dicho que por una parte en la farmacia venden una marihuana que tiene una cantidad tan baja del principio activo que es una estimulación directa al mercado negro. Es decir, ¿por qué se va a tomar? Es como si, por ejemplo, usted se pone a vender cerveza que en vez de tener 3 o 4 grados, que es lo habitual, tiene medio. Pues va a tener bastante poco público y va a haber gente que busque cerveza con la gradación normal de la cerveza. Ahora calcule que las marihuanas medias vienen a tener no el 6% que tienen aquí, sino el 18, 17. Fíjese qué proporción. Y luego me hablan de que hay clubs de consumidores, pero tampoco me he logrado enterar bien de qué significa eso. Digamos que en principio soy un ignoramus. Debo ser quizá del planeta la persona que más ha estudiado la historia de las drogas. Y sin embargo no entiende. Y sin embargo lo de Uruguay, estoy pendiente de que alguien me aclare qué es eso de los clubs de consumidores. La autoridad administrativa dice que se le ha arrestado más de 10 millones de dólares a la banda narco con esta medida. Pues no lo sé, figúrese. Usted que me lo dice, ¿eh? ¿Pero no le parece entonces interesante? ¿Le parece ridículo, como lo manifestó, por ejemplo, en una entrevista? La verdad es que en principio no creo que tenga sentido. Por eso empecé diciéndole que yo estaba convencido de que la humanidad siempre había tenido una relación delicada, como poco delicada, con las sustancias psicoactivas. Me di cuenta que no, que solo en 1914 se aprobó la primera ley, que fue la ley seca, y también la ley Harrison, que controlaba cocaína y opio. Y a partir de ese pequeño núcleo hemos pasado. Lo que quiero decir es que el experimento ha sido prohibir. Lo que podemos hacer es o seguir manteniendo la prohibición o derogar la prohibición. Porque esto de que legalizar, pues entonces también podríamos legalizar el turismo, o la visita a los museos, o la pintura, o la fornicación, con perdón. O sea, me parece que el catálogo de derechos civiles está bien definido y que ahora incluir el derecho a tomar sustancias psicoactivas sería muy confuso. En cambio, derogar la prohibición, bueno, es que ya se hizo con la ley seca. Y también derogamos la prohibición, por ejemplo, lo más parecido a la guerra contra las drogas, que fue la persecución de las brujas, que lo que hizo fue multiplicarlas por mucho. O sea, en el 910 el canon Episcopi calcula que hay en Europa unas 300 brujas. A finales del Renacimiento
se calcula que 1 de cada 3 mujeres es bruja. Vaya estímulo fue para la brujería. Para la cacería, además. Quemarlas vivas a esas pobres mujeres. Usted sabe que este modelo, que algunos entienden como experimento, se asocia al nombre de José Mujica. Y usted le dijo en esa entrevista al diario El País de Montevideo, sí, que esperaba estar en Montevideo para tratar de comprender más ese fenómeno. Sí, estoy esperando, pero la verdad es que nadie ha venido a informarme todavía. ¿Y no le han hablado de Mujica o no ha percibido precisamente la incidencia del expresidente? No. No, bueno, sí, sé muy bien que este señor tiene un pasado revolucionario, yo también lo tuve. Yo fui uno de los protagonistas de la escisión pro-China, fíjese qué tonterías a estas alturas. Pero claro, cuando tenía pocos años, 20 y pocos, 20 debía tener, pero eran tonterías, eran simplemente en la escala universitaria, y por fortuna no me metí en ninguna aventura terrorista, aunque en mi país, en aquel momento, en los principios de los años 60, había al menos 2 embajadas, la de Libia y la de Siria, que buscaban elementos universitarios y nos proponían irnos a entrenar a Argelia, y lo tentaron a usted con explosivos, etcétera, etcétera. Por fortuna no me metí en aquella película. Usted además dice algo que parece ser un contrasentido, don Antonio, que el comunismo es hijo de la prosperidad, o que anida en ella, o que es fértil en ese campo. Claro, sí, que me pasó lo mismo cuando me puse a estudiar historia del comunismo. Primero, estaba convencido que había empezado con Carlos Marx o poco antes, como mucho con un sector de la Revolución Francesa, pero estaba muy equivocado. Me di cuenta que había habido guerras comunistas en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI. Me di cuenta que el movimiento comunista era en realidad el protoevangelio. Entendí que había habido comunismo también en Esparta y comunismo teórico en Platón. Es decir, me fui dando cuenta que estaba equivocado en todo. Cuando uno se pone a estudiar, lo primero que tiene es que estar dispuesto a cambiar de idea, porque en cuanto uno enfoca, las cosas cambian. Y a encontrar cosas que de pronto no le gustan. Claro, entonces, tanto en la historia de las drogas como en la historia del comunismo, lo que fui es de estupor en estupor, sorpresa en sorpresa. Y le ha valido muchas críticas eso. Bueno, muchas críticas y muchos ejemplares. Me sacaron de pobre estas cosas. Y muchas personas que como han abrazado o bien las drogas o bien el comunismo en forma así, pasional, religiosa, pues no les gusta que se trate como otro tema más del conocimiento del mundo, claro, ¿no? O pero, quieren, por ejemplo, si cambio uno de idea, es un renegado. O sea, no es que uno, digamos, ha aprendido y entonces pues aplica la experiencia a la vida. No, es que uno ha cambiado de chaqueta. Por ejemplo, algunas religiones como el Islam siguen manteniendo que dejar la religión después de haberla tenido es merecedor de pena de muerte. Claro, desde ya. Ahora, Antonio, me quedo con el primer tramo de la pregunta que le hacía. ¿Por qué usted entiende que el comunismo nace en la prosperidad o que por lo menos su mejor versión anida en ella? Perfecto, porque no existió en el mundo antiguo hasta que con Octavio Augusto, en realidad las simientes de el gran reinado, la paz de Augusto, los 50 años de Augusto, hasta entonces no había habido prosperidad suficiente como para engendrar el deseo de que la representación de que la propiedad privada es un robo y el comercio es su instrumento. Yo utilicé esto como, digamos, hilo metodológico. Y a lo largo del libro lo único que voy es documentando quién dijo que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Y tan pronto como uno se pone ahí y se detiene, yo me detuve 20 años y yo trabajo al mínimo 12 horas diarias y no me tomo vacaciones, ni sábados ni domingos. No entiendo el concepto de vacación. Para mí vacaciones es estudiar, porque es lo que me gusta. Entonces fui descubriendo con estupor que justo en las épocas donde hay brotes de prosperidad
es cuando se producen brotes comunistas. O sea, no es una cosa que sea teórica, es meramente empírica. Y como mi libro tiene unas 3000 páginas, pues no lo puedo resumir aquí. No, desde ya. De buenas a primeras. Si me permite, don Antonio, voy a apelar a un liberal converso también, Mario Vargas Llosa. Voy a leer lo que ha dicho, que la tolerancia es difícil entre latinos por dogmas y tradiciones intransigentes fuertes, y que la tolerancia debería ser la virtud más apreciada entre los liberales. Usted a esto agrega que uno de los mayores logros de la humanidad ha sido la tolerancia. Y vivimos en tiempos de odio, de confrontación, de recelo, de mirarnos mal. Sí, pero en realidad, más que de eso, vivimos en tiempos de amnesia. Pocas personas se dedican a estudiar. En realidad estamos mejor que nunca y los odios que hay son cada vez más claramente provocados, instigados. Por ejemplo, esta última propuesta de que las mujeres y los hombres tienen intereses diferentes, los hombres quieren el patriarcado capitalista y en cambio las mujeres quieren el lesbofeminismo chicano. Y entonces ahí se mezclan los géneros con los sistemas políticos deseables. Bueno, también pasa que el mundo islámico, en la tremenda crisis que lleva padeciendo desde el siglo XIII, cuando ya le llegó la reacción integrista y dejó de ser la pujante civilización con la cual volvía la ciencia, el comercio, la poesía, el conocimiento, y entonces empezó a involucionar, pues ahora está en una situación de crisis y diríamos que está más fuerte. No, está más débil que nunca. Quiero decir, me da la sensación de que lo que usted me decía antes de ¿por qué tanta confrontación, tanto odio, tanto? Esto es lo que dice, esto es estirar la pata. O sea, cuando alguien se muere, estira mucho la pata. Yo creo que la crisis del marxismo y la crisis del islamismo es lo que acontece ahora mismo. Como no tenemos claro el pasado inmediato, pues llegamos a la conclusión de que ahora están las cosas mal, que va, están mejor que nunca. Una cuestión de amnesia. Don Antonio, qué lástima, se nos ha ido el tiempo. Simplemente algunas consideraciones respecto a temas muy puntuales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece un miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí, no nosotros. Yo no me he quedado en México. Segundo, es que le gustaría una cultura como la azteca. Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos. Debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año de edad, y que los inmensos osarios que descubren cada día los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían, porque entre otras cosas eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda. No tenían ganado de los que, digamos, en Europa o en otras partes del planeta existe. Bovino, ovino, caballar. La sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad. Ha sido muy amable, don Antonio. Lo espero ojalá pronto por aquí. Nos quedó hablar de esto de las tecnologías, de la ciencia que nos mejora la vida, que nos alarga la vida, de la internet, que usted ha dicho, la felicidad universal, el goce sublime, ¿eh? ¿Sí? Y apela mucho a las redes, además. Sí, no, a mí me parece maravilloso. Fíjese, todo el conocimiento gratis, paquetes audiovisuales de ese calibre, todo gratis. Usted, todos llevamos en el bolsillo, yo no tengo móvil, pero sí estoy continuamente con mi ordenador. Ahí está el saber absoluto. Llegará un momento en que las personas lo usen para saber. Y entonces el ser humano será todo lo divino que en potencia es. Antonio Escotado, muy amable, muchas gracias. Valeria Alonso continúa con más información.